Excelente monitor digital, porque nos permite entender por qué el presidente toma las decisiones que toma, que en determinado momento pueden asociarse a otras causas. Pero Diego nos explicó que en realidad toma la decisión de sacar Javier Milei a su ex jefe de gabinete, porque tiene mediciones que le demuestran que así tiene que hacerlo. Por ejemplo, en junio Milei tenía 32% de las menciones en redes y Adorni el 25%, mientras que un año antes Milei tenía 50% de la participación de los comentarios en redes y se redujo, como dijimos, al 32% actual. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia una síntesis de tu informe de ayer excelente. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, claro, Milei, uno de los tantos problemas que tuvo con el episodio de Adorni es que empezó a perder protagonismo. Y esto vos lo sabés mucho mejor que yo. El poder implica protagonizarlo, ¿no? Y en una discusión pública como tenemos hoy, tan acalorada en las redes sociales, esta pérdida de protagonismo acompañado de una penalización, es decir, que la negatividad se pone intensa, sobre la figura de Adorni, ni hablar, pero también sobre la figura de Milei, y es una espada peligrosa que se blandea sobre la cabeza del presidente. No quiere decir que vaya a caer, pero esa misma amenaza le quita esa reputación que el Círculo Rojo reclama para un conductor político, ¿no? Que es tener el tablero de control precisamente bajo control. Y con Adorni estaba pasando exactamente lo contrario. Por eso se da este contexto de Milei perdiendo protagonismo ante una figura que crecía por pura negatividad, que era la del jefe de gabinete, bueno, ya el renunciado jefe de gabinete. Le voy a pedir a la producción de colocar el gráfico que estamos viendo allí, que marca el protagonismo de Milei y de Adorni. Exacto. A lo largo de los años, y lo que se ve es que el presidente llegó casi al 60% del protagonismo. Exacto. Y solamente fue superado por un brevísimo periodo en el momento de que Cristina Kirchner es detenida, solamente en esa, podríamos solamente en ese momento, un episodio puntual, una cuestión episódica, exacto, puntual. Pero lo de Adorni empezaba a transformarse en algo crónico, ¿no? Ya la persistencia de la discusión en torno a Adorni le estaba generando a Milei un daño reputacional fenomenal. Y esto es solamente volumen de conversación. Acá en este... Perdón, simplemente para la audiencia. Obviamente el violeta es el color de Milei, exacto, y el rojo es el de Adorni. Y ese celeste que tiene un episódico momento cuando detienen a Cristina Kirchner está en celeste. Y ahí se ve que el rojo de Adorni no cedía, se y que el violeta bajaba inversamente proporcional. Solo, insisto en esto, solo viendo volumen de conversación, o sea, no haciendo una valoración ni positiva ni negativa. Esto ya es un problema en el poder, insisto con lo que te decía al principio. Cuando vos controlás, más aún en un régimen presidencialista como el argentino, donde no hay una figura de contrapeso entre presidente y primer ministro, como sucede en Europa, por ejemplo, en varios países, esto se vuelve altamente contraproducente. El Círculo Rojo del poder económico y político ve ahí acá una preocupación, ve que hay algo que se le está escapando de las manos al presidente. Y es lo que el presidente obstinadamente negaba a reconocer, ¿no? Que Adorni, yo vengo diciendo esto, Adorni se metió en la conversación de los ascensores, en la conversación que tenés cuando vas al supermercado, ¿viste? Cuando vas a hacer la compra de la verdulería, del almacén. Ya cuando una figura pública se mete en ese lugar de conversación pública, es muy complejo poder extirparlo. Incluso hay algo que le va a pasar a Adorni, no es que yo sea futurólogo, porque esto ya pasó. Probablemente de aquí en adelante los episodios de corrupción van a ser denominados la Gran Adorni, como pasó con Borocotó en su momento, ¿no? Con el salto político de los dirigentes de un espacio a otro. Probablemente pase eso. Adorni entró en una zona compleja donde además se memifica, se transforma en una meme política, que eso, contrariamente a lo que muchos creen, en vez de aumentar la negatividad en la conversación pública, a veces se la mejora, porque en la burla, en el sarcasmo, a veces... hay descarga. Exacto. Hay descarga. Entonces, se transforma en un fetiche de la discusión política, y es un lugar complejísimo de retirarlo, ¿no? Ya queda estigmatizado. Borocotó era una persona que ya tenía más de 60. Para este hombre va a ser un karma, ¿no? Porque lo va a acompañar décadas. La política para él va a ser ya un espacio absolutamente ajeno. Por supuesto todos se reciclan, sabemos que en la historia política todos vuelven, pero hay que ver cómo vuelven. Probablemente habría que mirar en figuras, digo, que quedaron penalizadas fuertemente en lo político. Pienso
por citar un nombre en Aníbal Ibarra, por ejemplo, ¿no? Que además fue fruto de un juicio político. Bueno, Adorni podría haberse asomado a ese peligro y el gobierno negaba esa posibilidad, no del juicio político, sino de la moción de censura, que para un jefe de gabinete, digamos, es como un paso previo, que con consecuencias políticas creo que es igual de grave, ¿no? Me atrevo a decir peor, ¿no? Porque en el caso de Ibarra lo que había era una mala praxis de gestión. Aquí hay corrupción. Acá hay corrupción, ¿no? O sea, sí. me da la sensación que y además Ibarra tenía una imagen positiva anterior, Adorni no, para decirlo de alguna manera. Y bastante alta, ¿cierto? Había sido electo, le había ganado el balotaje a Macri. En este caso lo veo, no sé, me voy un poco más atrás, María Julia, por María ejemplo. Julia Sobera, sí. Me voy un poquito más atrás a María Julia. Acá yo le estaba viendo que los datos que vos mostrás, independientemente del protagonismo, o sea, un poco queda claro de que conducir requiere protagonizar. O sea, si un presidente, un conductor, no es el protagonista de la gesta que está llevando adelante, hay un problema en ese liderazgo. Entonces, aquello de que hablen mal pero que hablen, que se decía en la época del espectáculo, que hablen mal pero que hablen, es aplicable a la espectacularización de la política. Sí. Ahora, luego está si hablan mal o bien. Y lo que vos marcabas es que además del total de menciones, 83% eran negativas y 17% positivas. Sí, en una medición que hacemos nosotros, que no es una encuesta, siempre lo aclaro por las dudas, ¿no? Nosotros vamos con herramientas de análisis, también aplicando la inteligencia artificial, tratando de decodificar quién expresa su apoyo o rechazo a Adorni, sin llenar ningún formulario de encuesta, opinando libremente en las redes. Ahí nos encontramos con esto, que también en esta persistencia de Adorni protagonista se dio la coincidencia fatídica de que en esa curva el 83, 82, 86% de negatividad persiste desde los últimos 3 meses. O sea, entre marzo, abril, mayo, junio, la negatividad en la discusión pública sobre Adorni fue elevadísima, mucho más alta que sobre Cristina, que sobre Kicillof, sobre Sergio Massa e incluso sobre el presidente. Y una imputación directa que tuvo como contrapeso algo que me parece siempre interesante marcarlo. La militancia digital libertaria literalmente se apagó. No tuvo capacidad, y si tuvo capacidad de reacción, no tuvo el volumen suficiente para poder contrarrestar los ataques a Adorni, lo cual también pone entre paréntesis la idea que hubo en algún momento de que los libertarios tenían control del mundo digital. Eso está en discusión. Quizás también subyacentemente que el mundo digital tiene control sobre el mundo analógico y tampoco parece ser así, porque finalmente el que impuso la agenda fue el mundo analógico, el de los medios tradicionales. Sí, totalmente. Bueno, en eso, mira, nosotros tenemos bastantes estudios en ese sentido, de que el contenido mediático, el contenido clásico de los medios, trasvasa las redes sociales. Y las redes sociales a su vez abastecen a los medios. Es un mismo ecosistema. Es el mismo ecosistema. Se cree que algo es nuevo y otro es viejo. Si en todo caso, o las dos cosas son nuevas o las dos cosas se están poniendo viejas. No hay un romance ahí, con tensiones, pero hay una convivencia. Vos en tu informe hablás de transferencia reputacional. Me gustaría que compartieras con la audiencia qué significado le das a esa conjunción de dos términos. El gobierno juega sus fichas en la elección del año pasado, en mayo, en la ciudad de Buenos Aires, y dice, Adorni es Milei. Bueno, se dio vuelta a la taba de ir en el campo, ¿no? Y ese Adorni es Milei, Milei es Adorni, ¿no? Entonces ahí la persistencia de Adorni en el cargo, las contradicciones, todo lo que ya sabemos del episodio de Adorni, como yo llamo, digo, son las contradicciones a partir de sus desventuras patrimoniales. Como hizo todo de una manera tan reñido de la ley, y que es lo que está investigando la justicia, cada vez que tuvo que justificar algo fue o con mentiras, con contradicciones. Y dejar a un funcionario, que además es vocero, y ahí hay un asterisco interesante para hablar sobre el doble rol erróneo que cometió el gobierno de mantener a Adorni como jefe de gabinete y vocero, es otra discusión esa, hizo que, llegado un momento determinado, las tropelías de Adorni eran las tropelías de Milei. Por ahí hay que remontarse al caso Libra y ver si estas conexiones que todos sospechan tienen que ver con algún financiamiento cripto del espacio libertario, tanto para la campaña electoral como para los bolsillos personales. Eso queda en el terreno de la investigación. Lo que sí nosotros decimos es que
sostener a Adorni donde se lo sostuvo, defenderlo, como se dice popularmente en la jerga política, tirarse arriba de la granada, Adorni, el propio presidente tirándose a la granada para absorber él personalmente el impacto de esta crisis, fue una estrategia perjudicial. Eso quedó plasmado en la comparecencia de Adorni en el Congreso, cuando va Adorni al balcón a vitorearlo, ¿no? Ese fue un costo reputacional muy alto para el presidente, porque probablemente el presidente creyó, supuso o especulaba con la idea de que Adorni estaba diciendo verdades, y estaba diciendo mentiras. Vos decías doble error que vale la pena mencionar, que sea además dos funcionarios en uno, sí, los que terminaron pagando el Vos conocés mucho el funcionamiento de los gobiernos de los republicanistas, que le dan a la comunicación un valor político, no un valor operativo, un valor político. El vocero de la Casa Blanca. Con sus más y con sus menos, el vocero presidencial es una figura política, tiene un rol político. Sus dichos no son palabras, son definiciones políticas. Nosotros siempre tuvimos, en esta malformación institucional que tenemos, ¿no?, en la Argentina, siempre tenemos como voceros anómalos, ¿no? Antes o después de la reforma del 94. Carlos Corach probablemente haya sido uno de los voceros del retorno democrático, haya sido uno de los voceros más políticos, si se quiere, que era ministro del Interior y que a su vez era vocero, y que todos los días le daba a la prensa una respuesta, una definición política, que en definitiva, sabes perfectamente que el vocero lo que hace es preservar al presidente de esta fricción cotidiana, ¿no? Pero Adorni no tenía pericia, no tenía capacidad para ni ser vocero y jefe de gabinete. Entonces, cuando él entra en estos problemas, se vacía la vocería, no hubo un reemplazo. El vocero del gobierno, desde que estalla la crisis Adorni hasta acá, fue Toto Caputo. Creo que un funcionario que tendrá sus habilidades económicas, eso lo podemos discutir, pero claramente no tiene las mismas habilidades políticas, y yo creo que menos habilidades comunicacionales. No hay profesionalismo en la gestión de poder. Me quedaba pensando, ¿qué otro caso similar vos encontrás? Se mencionó el caso de la fotografía de Alberto Fernández en el caso del post-COVID. Claro, la foto obviamente no podemos ir a los años 90 porque no existían las redes sociales, no hay mediciones. Pero supongo que sí, a lo mejor para atrás, aunque sea 4 años. Sí. ¿Hay puntos de comparación con eso? ¿Y después de eso se vuelve? Alberto es un caso, porque además, como te decía antes, es memificación, te transformas en una meme, te transformas en el sticker que se comparte en WhatsApp. Es un terreno... en ese acervo popular digital es complejo de... El ridículo no se vuelve. No. Bueno, claro, exacto. Mira, los casos son pocos. Realmente, de la magnitud de Adorni, esto va al manual de ciencia política, ¿no?, y de comunicación política. No tengas ninguna duda. Va derecho, es un manual de todo lo que no hay que hacer en una crisis política. Todo lo que no hay que hacer. Yo marcaba, en el informe marcaba un dato del informe, de los datos que surgieron del informe, y es que Adorni hace, incluso en su carta de despedida, hace utilización de toda la terminología de la cual se lo acusa. Cuando vos... Chorro, corrupción, ilícito, mintió, que son... Es lo último que hay que hacer en comunicación política. Vos tenés que decir que sos honesto, sos transparente. Puede ser un gran acto de cinismo político. Nuestros aviones no se caen, que sería la publicidad que nadie tendría que hacer de una compañía. Los aviones vuelan. Claro, los aviones vuelan y llegan a horario. Eso es torpeza al extremo, es un error. Te voy a hacer un paralelismo con el deporte. Se pareció al arquero de Jordania armando la barrera para los tiros libres de Argentina, ¿no? Parecía a propósito. Era para que hicieran los goles Argentina, ¿no? Bueno, creo que Adorni hizo todo para lo que terminaran echando. Tal vez haya que debatirlo, hacer un poco de psicologismo político, ¿no?, sobre los comportamientos de Adorni y la defensa de Milei. Pero acá recurrentemente se cometieron errores, no hubo reconocimiento del error, y eso ya es una imputación también a la política, me parece, y en general, más allá de los libertarios, y es la poca reacción, incluso cínicamente, porque la política usa el cinismo. Tomar un caso de corrupción propio y llevarlo al extremo y llevarlo a las últimas consecuencias puede ser un acto de cinismo político, pero en definitiva es un acto de transparencia en la gestión.
uno lo puede abordar de distintos aspectos. En la Argentina prevalece la idea de los gobiernos amparando corruptos, amparando gente al margen de la ley en general, no solamente por corrupción. Y esto ya la gente pidió que cambien parte de estas cosas con Milei presidente en el 23, ¿no? Pero lo que creo que Milei, yo creo que en el fondo lo sabe, porque lo creo una persona inteligente, en algunos aspectos al menos. Yo creo que él sabe que el pedido de cambio encontró a Milei en la caramelera política, pero puede encontrar a otro. No sé si para el año que viene, pero la gente está pidiendo cambio, se cansó un poco, porque si encima ahora tiene que transitar un ajuste asiago, yo creo que la gente dice, yo lo banco, pero quiero actitud y quiero formas también. Las formas, viste que habitualmente son denostadas las formas en la política. No, bueno, pero eso, acá lo que importa es corazón de, bueno, pero las formas también, ¿no? El modo de encarar. Adorni también, esto es una opinión estrictamente personal. Adorni fue maltratado también por el periodismo, por cómo se comportó él con el periodismo. Varias cosas. ¿Es Adorni maltratado también porque es un significante, un síntoma del desagrado con los resultados económicos que no llegan? Y podríamos decir que fue la foto de Olivos también un significante del desagrado económico, de una heladera que se había prometido se llenaba y no se llena. Son estos poquísimos hechos de corrupción que toman esta dimensión, mientras que otros, incluso más graves, no tienen esta significancia, no tienen pregnancia por resultado o síntoma de algo que los trasciende, que tiene que ver con que son el chivo expiatorio en que la sociedad canaliza su desconforme económico. Sí, totalmente. Nosotros en conversación pública vemos que la cuestión, el debate económico, no el político, ¿no? Viene haciendo serrucho como los números de la economía, suben, bajan, la opinión se mejora, empeora. El gobierno propone, no es que propone, el gobierno promete, ya viene la recuperación, es lo que hizo el macrismo, ¿no? Con los brotes verdes, segundo semestre. Milei también, prepárense para arriba como, ¿no? Gas de bus. Los mejores 18 meses de la historia. Esas promesas es como el infiel, Jorge. Te prometo que no te voy a engañar más. Y vuelve el engaño. Y vuelve la infidelidad. Entonces hay un cansancio, hay un momento en el que... Entonces, lo episódico, incluso monetariamente, sabemos que el episodio de Adorni es mucho menos gravoso para el Estado en general que el caso Insaurralde, que el caso, digamos, que los bolsos de López. Lo tenemos claro, todos lo sabemos que es mucho menos. Y sin embargo penaliza igual. Bueno, hay un descontento. Retomo tus palabras, es el descontento de la gente, porque acá hay un 26%, a veces hay que hacer números sencillos en política para entender cosas complejas. Milei tiene un 30% de votos de la PASO, agosto del 23. Milei llega a la segunda vuelta con 56, 26 puntos del electorado argentino que dio voto de confianza a Milei sin quererlo, sin conocerlo del todo, escapando de lo que ellos consideraban el espanto con el peronismo, peron-kirchnerismo, que yo ahora cada vez lo diferencio más porque cada vez se parecen menos, ¿no? Ese clivaje se está abriendo. Ese 26% hoy tiene broncas, entusiasmos esporádicos hacia la gestión libertaria, me refiero. Y en consecuencia, cualquier mácula pequeña que aparezca en el poder, se lo va a penalizar al gobierno. Y Milei sabe, porque él dice que tiene miedo que vayan por su hermana, y yo le digo, presidente, tiene razón, es probable que vayan por su hermana, pero es probable que vayan por otros funcionarios también, en tanto y en cuanto no construya los lazos que tiene que construir y que ya se empezaron a tejer desde el resultado de octubre del año pasado, que son los acuerdos en el Congreso, que son los que Patricia Bullrich llevó a la Casa Rosada de decir, esto no lo toquemos, porque si tocamos esto, nuestros acuerdos parlamentarios, se nos desmorona la gestión, se nos desmorona el fuego sagrado de la gestión. Déjame concluir con el tema qué significa Adorni. Por un lado decimos, bueno, hay una conexión en que Adorni recibe rechazo y malestar económico. Por otro lado decías, Adorni fue maltratado por el periodismo porque primero maltrató al periodismo por sus formas. Ahora, las formas de Adorni
no son las formas de Milei. Entonces finalmente también Adorni se lleva, es el chivo expiatorio del maltrato que hace Milei, no solamente se lleva el no resultado esperado económico por una parte de la sociedad de Milei, sino también el maltrato de Milei. Es más fácil cargárselo a Adorni que a Milei. Sí, la respuesta es sí, coincido. Hay un pase de factura, A Milei se lo preserva porque, bueno, Milei no queda alternativa. No queda alternativa. Creo que los argentinos sabemos lo que es la caída de un presidente, ¿no? Para decirlo así figurativamente, es una, sobre todo porque no tenemos un régimen parlamentario, nuestra institucionalidad está claramente atada al presidencialismo, lo cual hace que ni siquiera la figura de los vicepresidentes tengan algún peso específico en términos políticos. Sí, creo que se conserva a Milei, como también la gente, creo que en lo que vemos nosotros en conversación pública, muchas veces me pregunta, pero ¿por qué no hay, por qué si el caso Insaurralde es peor en términos dinerarios que lo de Adorni, por qué todos cargan contra Adorni? Porque la doble vara, de nuevo, ¿no? La exposición, la contradicción. Probablemente Insaurralde, y por no caer solamente en la figura de otros dirigentes políticos, no tienen nada que explicar porque todos ya saben de qué se trata. Adorni fue un engaño y en parte también Milei defrauda en ese sentido, ¿no? Déjame pedirle a la producción que nos coloque un gráfico de un estudio de un colega en el que la sociedad piensa que hay más corrupción en La Libertad Avanza. Le pido a la producción a ver si lo puede colocar. Aquí lo tenemos. Sorprendente, ¿no? Es del equipo MIDE. Cree que hay corrupción en el gobierno liderado de Javier Milei. Sí, es mayor que en los gobiernos anteriores, sí, pero menor que en los gobiernos anteriores. Y 47% cree que es mayor que en los gobiernos anteriores. Vamos a suponer que haya un margen de error, pero en cualquiera de los casos asimilan la corrupción de Milei similar a la corrupción de gobiernos anteriores, y fundamentalmente el foco obviamente debe estar en el kirchnerismo, que es el antagonista. Entonces me pregunto, en el caso de la foto de post pandemia de Alberto Fernández, la foto de Olivo, sí. Se cargaba a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández no era el poder. No. El poder estaba más centralizado en Cristina Kirchner, inclusive en un segundo orden en Sergio Massa, y Alberto Fernández era el tercero, no era la figura, no era el poder de la Argentina. Entonces uno podría decir que ese gobierno tenía una rueda de auxilio, que como candidatos hacia las elecciones siguientes había las alternativas de la propia Cristina Kirchner y en el gobierno del propio Sergio Massa. Aquí, esta transferencia de reputación que vos marcás, sí, es más grave, porque el gobierno es Milei y Milei. Y no más. No hay un partido político y no más. Por eso esta crisis escaló como escaló y tensó de esta manera la gestión y la paralizó. Porque acá también hay que tener en cuenta que las desventuras de Adorni paralizaron el funcionamiento de un ministerio clave para lo que significa la institucionalidad argentina post-reforma, ¿no? Que es el llamado ministro de ministros, el ministro coordinador, el que tiene que de alguna manera tener la muñeca política, no él hacia afuera, sino él hacia adentro de la gestión, y tener credibilidad. Ningún ministro de Milei creía en lo que decía Adorni, y estaban convencidos y sospechaban firmemente que todo lo que de lo que se lo acusaba a Adorni era cierto. Esa frase de Macri de que Milei es él, su hermana y las redes sociales, sí, y vos lo que nos venís a demostrar es que las redes sociales ya no más. Ni siquiera, y ni siquiera con la debilidad del caso de un gobierno que en la hermanísima también el presidente puede, como te marcaba antes, puede llegar a tener inconvenientes porque hay causas judiciales en curso. Probablemente eso quede en parte de una negociación entre lo que es el poder político y el poder judicial. Sí, para después de que deje de ser presidente. Probablemente allí, ¿no? Como suele pasar Comodoro Pi, que tiene, hay un colega que siempre habla de los anestesistas de la justicia, ¿no? Exacto. Suelen adormecer procesos judiciales, probablemente quiten esas soluciones, esas drogas que adormecen para después. Felicitaciones por tu trabajo, Diego. Bueno, gracias Jorge. Gracias un gran estudio. Gracias. Muchísimas gracias.